¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino. Un saludo muy grande a toda la gente de México y de Estados Unidos, sobre todo de la parte latina, de Miami y alrededores que me mandan saludos. Así que bueno, vamos a ver esta gran final, esta Copa de Campeones de CONCACAF que se va a jugar este sábado 30 del 5. Vamos a ver qué equipo resulta ganador entre el Toluca versus el Tigres. Recuerden que esto es una sola final y puede haber alargue y penales. Así que bueno, voy a ver un poco todo, cómo vienen las energías. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde van y dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Hasta ahora ha habido un gran éxito en los pronósticos de México. Me debo de mantener humilde para poder volver a leer y que sigan así las cosas. Realmente me encanta mucho la relación con la gente en México y con las energías que emana el fútbol mexicano. Así que bueno, voy a ver qué es lo que hay para el Toluca. Vamos a empezar ya mismo. ¿Qué pasa ahí con Mohamed, con un argentino también que está allá? Vamos a ver qué les dice a los jugadores para jugar esta gran final contra los Tigres. ¿Qué carta identificatoria le toca al Toluca? Bueno, el amor a la camiseta, los amantes, es una carta que tiene que ver con eso, tiene que ver con defender al equipo, defender al grupo y sobre todo defender la camiseta que tienen puesta para la afición. No decepcionen a la gente, merecemos ser campeones y es lo que vamos a hacer ahí adentro del terreno de juego. Eso es lo que les dice el turco Mohamed para salir al estadio. Conociéndolo de acá es muy probable que sea esa su visión. Vamos a ver qué pasa con Tigres, que no lo conozco tanto, pero es un equipo también muy férreo que por algo está acá en esta final de la CONCACAF. Vamos a ver qué les dicen a los jugadores para salir al terreno de juego. Les dicen la torre caída. Hagan de cuenta que van perdiendo el partido, así juegan de una manera más intensa. Tomen en cuenta como que esto muchos los dan por perdedores. Alguna gente cree que Tigres no puede ganar. Así que den vuelta a este resultado y demuéstrenle a todo el mundo que Tigres es capaz de ganar esta Copa de Campeones CONCACAF. Eso es lo que les dicen, que salgan a jugar como si fueran perdiendo, para que tengan una mayor energía en el desarrollo del juego. Bueno, vamos a ver ahora qué pasaría con las cartas. Carta para el Toluca, la voy a poner dada vuelta. Carta para Tigres, Toluca, Tigres, Toluca, Tigres y Toluca, Tigres. Bueno, vamos a ver qué partido. Recuerden que los partidos yo por ahí los veo de una manera, pero pueden correrse en el tiempo, incluso algunas jugadas no pasar en el momento exacto que se dicen. Bueno, en el último partido de la final de la Liga Mexicana sí ocurrieron exactamente. Los invito a ver ese video porque realmente es llamativo cómo se cumplió la predicción. Pero vamos con humildad a ver qué es lo que pasa con el Toluca en este comienzo del juego. Y el Toluca empieza con algunas dudas. Pierde balones en el medio campo que no debería perder. Voy a enderezar un poco esto. A ver, ahí está. Sí. Pierde valores que no debería perder. No marca bien entre líneas, sobre todo. Y no puede cubrir a los extremos del Tigres. Así que está teniendo problemas en el desarrollo del juego. Está con la carta de la luna. Cuidado con esto. Acá hay una jugada de la justicia para el Tigres. Esto podría tener que ver con un penalti sancionado para Tigres o no. Me voy a quedar con la duda, pero está la posibilidad o alguna cuestión arbitral, alguna tarjeta, alguna falta, alguna cosa que restringe, digamos, por un error cometido por el Toluca. Eso es lo que hay acá y de lo que deberían cuidarse los jugadores del Toluca. Si están viendo alguno el video, espero que sí. Así que cuidado con cometer errores tontos, justamente un poco lo que les pedía a Mohamed, ¿no? Que no decepcionen, pero bueno, podría haber una situación de penal o alguna situación así en los primeros minutos. Esta carta, como ven, está marcada, la voy a tapar porque tiene algunos temas de copyright. Acá es la estrella, yo ya la conozco. Y acá quiere decir que el Toluca comienza a cambiar el juego, comienza a hacer lo que se llama transmutar en tarot, y que tiene que ver con hacer un cambio en su energía y en la forma en que está jugando esta final de la CONCACAF.
Y acá sí está muy claro el tema del juicio final. Tigres tiene toda una carga de algunos partidos que ha perdido en la liga, de jugadas similares que le han ocurrido. Los jugadores tienen cierta reacción que ya es mecánica, con algunas jugadas que le han traído dolores de cabeza. Y recuerda, el juicio final es cuando salimos de las tumbas para ser jugados por nuestros actos. Y es como un fantasma, una memoria que baja en el momento en que el partido se está desarrollando. Ante esta memoria veo claramente una conversión del Toluca. Hay gol del Toluca probablemente sobre el final del primer tiempo. Eso es más o menos lo que estoy viendo acá. No está claro el penal. Hay un penal en duda para el Tigres, que no sé si se cobra, pero sí está muy claro el gol del Toluca. Vamos a ver qué tenemos más para el Toluca. El horcado, que significa sacrificio. Y la rueda de la fortuna. Bueno, en el segundo tiempo lo que se ve es, de alguna manera, un Toluca intentando poner, como le decimos en Argentina, ¿no? O sea, tratar de marcar, tratar de quitar la pelota, ser un poco más fuertes en el desempeño del balón, cometiendo algunas faltas. Y vemos que Tigres sigue haciendo algo que había tratado de hacer en el primer tiempo con efectividad, cuando logró este error en la defensa del Toluca, que es esta carta que es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna nos indica en qué posición estamos y hacia qué posición vamos. En el fútbol, eso claramente llevado al juego, tiene que ver con la disposición posicional del Tigres. Intenta tener a los extremos más abiertos, abrir un poco la cancha, llegar también con los volantes, intentar centros, disparar más desde fuera del área. Hay toda una serie de medidas tomadas para estar mejor posicionalmente. Entienden que de alguna manera, en forma táctica, están perdiendo el medio campo con el Toluca. Eso es lo que se ve, pero por ahora no provoca ningún cambio. Le sale la carta del mundo al Toluca. La carta del mundo, como ven, tiene los laureles. Es una carta de consagración, debe ser la mejor carta, o es la mejor carta de los arcanos mayores. Y es una carta realmente muy, muy ganadora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Tigres. Y Tigres tiene también una muy buena carta, pero no es la carta que tiene el Toluca, ¿no? Es el hierofante, que tiene que ver con la sabiduría, con saber administrar el balón. El hierofante tiene que ver también con poder rotar entre defensa y ataque, haciendo una muy buena transición. Pero lo que se ve acá es la posibilidad de que el mundo refuerce la situación del Toluca. Con lo cual, en los 90 minutos, si yo tuviera que analizar lo que pasa, yo veo ganador por una diferencia no muy holgada al Toluca. Y el Toluca sería el campeón de la CONCACAF. Esa es mi predicción, es lo que veo acá. Por más que no ha jugado un mal partido Tigres, cuestiones del pasado, cuestiones del posicionamiento que no termina de definir, terminan dándole una debilidad que el Toluca aprovecha. Está la posibilidad de que sea un resultado tal vez de un 2-1, si se cobra este penal, y si no estaríamos viendo un 2-0 a favor del Toluca. Esos son los resultados, los posibles marcadores que veo para este partido y para esta final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Pero bueno, vamos a ver más allá de mi resultado, que esta es mi predicción más fuerte, porque no veo un empate, veo una diferencia de una manera o de otra para el Toluca. Vamos a ver qué ocurriría si yo acá tengo que ir a una alargue, a un tiempo de alargue. ¿Quién podría tener ventaja en un alargue? Vamos primero con el Toluca. El Toluca tiene la emperatriz, significa que en un alargue jugaría muy bien y además trataría de no cometer faltas. Trataría de hacer un fútbol sin faltas porque tiene muchos jugadores amonestados de toda esta parte del segundo tiempo y se tienen que cuidar. Pero bueno, está bien parado. Vamos a ver qué toca para el Tigres. El Tigres también juega bien, juega más suelto. Finalmente encuentra ese posicionamiento que tanto le importaba tener, pero no logran sacarse una diferencia. Incluso podría haber un gol por cada uno de los equipos, pero no es definitivo el alargue. Lo que es definitivo son los 90 minutos y en el alargue habría como un empate entre los dos equipos. No se sacarían diferencia si el Toluca no ganara en los 90 minutos y fuera un empate, a un alargue de tiempo. Vamos a ver qué pasaría,
y esto también es por las dudas, pero que ya saben que mi predicción es que el Toluca lo gana a los 90, ¿qué pasaría si van a penales? Vamos a ver carta para el Toluca, la sacerdotisa, carta para el Tigres, la muerte. Los dos erran penales. Entonces la gente se puede llegar a morir si pasa esto, porque erran los dos. La muerte es errar el penal errado y la sacerdotisa también. Hay algo oculto, de alguna manera, o pegan el travesaño o se va fuera la pelota. Sobre todo el penal del Toluca, tiene esa idea. Vamos a ver ahora mismo. Carta del triunfo para el Toluca en penales. Y carta para Tigres, la templanza. Bueno, se diría que están ahí también, tampoco hay una gran definición, pero está más a favor del Toluca. Tiene una ventaja el Toluca, vamos a ver qué pasa. Podría perder esa ventaja y recuperarla el Tigres. Vamos a ver, última tirada, Sol. Se me quedan pegadas las cartas. Y Ermitaño, y acá se definiría también por el Toluca. O sea, la final de las campeones de CONCACAF, obviamente le deseo a los hinchas suerte a todos. Yo la veo en los 90 para el Toluca, en el alargue siguen empatados y en penales también ganaría el Club Toluca. Así que muchas gracias, pongan like, colaboren, donen al canal y síganme, sobre todo en miembros. Un saludo muy grande a México, Estados Unidos y a todo el mundo que está pendiente de la Gran Liga Mexicana.